A esta hora, varias regiones emiten alertas, advirtiendo a millones de franceses de una catastrófica tormenta invernal que apenas comienza a azotar al menos 17 departamentos. Partes de Hauts-de-France están sepultadas bajo más de 60 centímetros de nieve. Las carreteras están tan... Mira eso rojo. Nunca he visto nada igual en mi vida. Algo inusual se está desarrollando en el paisaje francés. En pleno invierno, se declara un incendio en la región del Var. Quema tierras destinadas a la conservación de la naturaleza. Poco después, fuertes lluvias siguen al incendio, convirtiendo el alivio en perturbación. Cerca de Les Baux-de-Provence, silenciosas formaciones rocosas llaman la atención al notarse tenues vibraciones bajo la superficie. A lo largo de la costa de Cotes d'Armor, en Bretaña, aparecen raras criaturas de las profundidades marinas en aguas poco profundas, lejos de sus profundidades naturales. El fuego, el agua, la tierra y el mar parecen reaccionar juntos. Las escrituras nos recuerdan que la creación refleja épocas de advertencia y renovación. Esta noche, no buscamos miedo ni especulación, sino comprensión, preguntándonos por qué estos momentos coinciden ahora y que nos invitan a considerar. Todo comenzó con un enorme incendio forestal que estalló en la región francesa de Var, quemando más de 1.600 hectáreas dentro de una reserva natural protegida. No era pleno verano ni la temporada alta de incendios. Sin embargo, el fuego se propagó rápidamente, traspasando límites que antes se consideraban seguros y controlables. Tierras preservadas y destinadas a la conservación se convirtieron en el escenario del incendio. Lo que hizo a este incendio particularmente significativo fue el momento en que se produjo. Los incendios forestales suelen ocurrir durante los meses cálidos y secos, pero este se produjo antes de lo esperado, en un momento en que algunas zonas experimentaban tormentas invernales, lo que cuestionaba la idea de que la naturaleza sigue patrones predecibles. Las estaciones en las que confiamos para nuestra seguridad ya no ofrecen la misma certeza. En la Biblia, el fuego se describe a menudo como una señal que precede al cambio. No siempre se trata de destrucción, sino también de advertencia y preparación. La Escritura dice, el fuego va delante de él y quema a sus enemigos por todas partes. Salmo 97, 3. Las imágenes sugieren movimiento, el fuego aparece antes de lo que viene después. La ubicación de este incendio es importante. Un refugio de vida silvestre representa el cuidado, la protección y la responsabilidad humana hacia la naturaleza. Cuando el fuego llega incluso a estas zonas, nos recuerda que ningún lugar es completamente intocable ni ningún sistema es permanente. Esto no significa que el fuego en sí mismo sea un mensaje. Más bien, llama la atención. Cuando los patrones familiares se rompen, la Biblia anima a las personas a detenerse y reflexionar. El fuego expone lo que puede soportar el calor y lo que no. Cuando el fuego aparece fuera de temporada, plantea una pregunta simple: ¿estamos prestando atención a los cambios que ocurren a nuestro alrededor? ¿O seguimos confiando en viejos modelos que ya no se sostienen? Tras el incendio, se desata una tormenta excepcionalmente fuerte, descrita por los expertos como un evento único en un milenio. La lluvia supera con creces todas las predicciones, sumergiendo las colinas ya devastadas por las llamas. Lo que se suponía que traería alivio se convierte, en cambio, en una fuente de daños y exposición. En condiciones normales, la lluvia restaura la tierra, la refresca, nutre las raíces y la renueva. Pero después del fuego, el suelo cambia. La tierra quemada a menudo se endurece y se vuelve resistente al agua, incapaz de absorber lo que cae desde arriba. En lugar de filtrarse, el agua sube a la superficie, arrastrando cenizas, escombros y tierra. Lo que debería haber nutrido ahora revela debilidad. La Biblia a menudo describe al agua con esta doble función. Es un regalo, pero también una prueba. En los días de Noé, la lluvia no llegó sin previo aviso. Llegó después de años de paciencia e instrucción. Cuando finalmente cayó, no solo regó la tierra. Expuso la condición del mundo. Quienes estaban preparados encontraron refugio. Quienes no lo estaban enfrentaron las consecuencias de ignorar las señales. Las Escrituras hablan claramente de este patrón: haré llover sobre una ciudad y detendré la lluvia sobre otra. Amós 4, 7. El versículo enfatiza tanto el momento oportuno como el propósito. La lluvia no es aleatoria. Importa dónde cae y cómo se recibe. Ahora mismo,
Las fuertes lluvias tras un incendio demuestran lo rápido que la gracia puede convertirse en dificultad cuando los cimientos son débiles. El agua en sí no ha cambiado. La tierra sí. Cuando la tierra ya no puede recibir lo que se supone que debe recibir. Para ayudarla, la exposición sigue en lugar del crecimiento. Esta secuencia, primero el fuego, luego la lluvia, constituye una advertencia silenciosa. Sugiere que los eventos no son aislados. Suceden en orden. El fuego prepara el terreno. El agua lo prueba. Juntos, revelan lo que yace bajo la superficie. La pregunta no es si la lluvia es buena o mala. La pregunta más profunda es si el suelo está listo para recibirla. Cuando el agua de lluvia ya no se filtra en el suelo, sino que sube a la superficie, la crisis entra en una nueva fase. Lo que sucede después ya no es una inundación en el sentido convencional. En las montañas, el agua se precipita, arrastrando tierra suelta, rocas rotas e incluso árboles. De una escorrentía superficial, se transforma en un violento flujo de lodo, que se mueve como un muro, no como un arroyo. Este tipo de evento es diferente porque no está causado por un solo factor. El agua no actúa de forma aislada. La tierra ya no es estable. Las rocas que una vez anclaron las laderas son arrancadas. Todo se combina en una fuerza destructiva. Los caminos desaparecen. Cabañas y casas de campo se arrasan. El paisaje se transforma irreconociblemente en segundos, no en años. En la naturaleza, cada elemento cumple una función. El agua fluye. La tierra sostiene. Las rocas estabilizan. Cuando estas funciones se confunden, el orden da paso al caos. La Biblia considera estos eventos significativos. La naturaleza está diseñada para funcionar en armonía. Cuando sus partes ya no funcionan de forma independiente, la Biblia lo describe como sufrimiento, no como un accidente. Romanos 8:22 dice, toda la creación gime. Esta imagen es importante. El gemido no es silencioso ni representa una destrucción repentina. Es el sonido de la tensión, de la presión que se acumula bajo el estrés. Como los dolores del parto, esto indica que algo se acerca, aunque el resultado aún no sea visible. Los flujos de escombros reflejan claramente esta tensión. El fuego debilita la tierra. La lluvia la envuelve. La gravedad completa el colapso. Cada paso prepara al siguiente. Nada ocurre de forma aislada. Cada evento alimenta al siguiente. Lo que hace que estos momentos sean particularmente inquietantes es la velocidad con la que se desarrollan. Hay pocas advertencias. El terreno firme se vuelve inestable. Los lugares familiares se vuelven peligrosos sin tiempo para reaccionar. No es solo agua ni solo tierra. Es todo en movimiento. Y cuando la creación reacciona como un todo, las escrituras sugieren que esto debe notarse, no con miedo, sino con la comprensión de la fragilidad del equilibrio. Después de que el fuego, las lluvias torrenciales y el colapso de la tierra hayan remodelado la superficie, la atención comienza a desviarse hacia abajo. Cerca de Les Baux-de-Provence, una región conocida por sus formaciones rocosas únicas, varias cuevas y cámaras subterráneas inusuales están atrayendo un renovado interés. Algunas aberturas han aparecido después de que la erosión expusiera áreas que antes estaban selladas. Otras ya se conocían, pero ahora son objeto de nuevo debate a medida que surgen nuevos informes. Visitantes y lugareños describen sonidos de baja frecuencia y vibraciones sutiles que emanan del interior de la roca. Estos no son causados por el viento, los Citroën 2 caballos ni los Renault 4, ni por los equipos cercanos. Los sonidos son débiles, constantes y difíciles de rastrear. No resuenan con fuerza, pero se sienten en lo profundo de la piedra. Sobre la tierra, la calma permanece. Abajo, parece agitada. Les Baux-de-Provence se ha asociado desde hace tiempo con las llamadas zonas de vórtices energéticos, lugares donde la gente reporta sensaciones inusuales. La ciencia continúa debatiendo estas afirmaciones, pero la consistencia de los informes sigue llamando la atención sobre la región. A diferencia de las inundaciones o los incendios, aquí no ocurre nada dramático en la superficie. La perturbación parece oculta, contenida e interna. En la Biblia, las cuevas suelen aparecer en momentos de miedo, refugio o advertencia.
La gente se esconde en ellas cuando el peligro parece cercano. Isaías 2:19 dice, huirán a cuevas en las rocas y a cavernas en la tierra ante el terror del Señor. El versículo no se refiere a las cuevas en sí, sino a la respuesta humana cuando el mundo exterior parece inestable. Esto es lo que hace que el momento sea significativo. A medida que los acontecimientos en todo el país se intensifican, la atención se dirige hacia el interior y hacia lo subterráneo. No porque allí se encuentren las respuestas, sino porque la incertidumbre impulsa a la gente a buscar refugio. El silencio en la superficie no siempre significa paz en el subsuelo. Estas cuevas no anuncian un fin. Sugieren tensión. Aquí, un recordatorio de que bajo superficies tranquilas, fuerzas pueden moverse invisibles. Y cuando las escrituras hablan de personas que se refugian en la tierra, no ofrecen seguridad, sino una advertencia de un tiempo en el que esconderse parece más fácil que enfrentarse a lo que sucede en la superficie. Antes de continuar, por favor, denos un me gusta y suscríbanse para apoyarnos. Toda contribución cuenta. Muchas gracias. A lo largo de la costa de Cotes d'Armor, en Bretaña, se han encontrado varados en la orilla raros peces remo, criaturas largas y con forma de cinta que viven a miles de metros bajo la superficie. Estos peces casi nunca son vistos por los humanos. Habitan en las capas profundas y oscuras del océano, lejos de la luz, las olas y las costas. Lo que hace que estas apariciones sean inusuales no es solo la especie, sino la repetición. Los peces remo no emergen una vez y luego desaparecen durante décadas. Últimamente, han estado apareciendo una y otra vez, llegando a aguas poco profundas donde no deberían estar. Su presencia parece fuera de lugar, como si algo debajo hubiera perturbado las profundidades donde normalmente habitan. Los científicos marinos suelen sugerir explicaciones como los cambios en la temperatura oceánica, las corrientes variables o las perturbaciones submarinas. Estos factores pueden describir cómo los peces llegan a la superficie, pero no explican completamente por qué las profundidades se están volviendo menos ocultas. El océano, percibido durante mucho tiempo como estable y distante, parece cada vez más activo, dejando de mantener todo en silencio. En las culturas antiguas, las criaturas de las profundidades marinas solían verse como señales de cambio. El mar representaba lo desconocido, lo incontrolable y lo oculto. Cuando liberaba su contenido, se veía como una advertencia de que algo bajo la superficie se agitaba. Las escrituras reflejan este simbolismo. Jesús dijo que habría señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra, angustia de las naciones con el rugido y la agitación del mar, Lucas 9:25. Este versículo conecta el movimiento de las aguas con un sentido más amplio de inquietud, no solo en la naturaleza, sino también entre las personas. El océano no habla con palabras. Señala a través del movimiento, del sonido, de la liberación. Cuando las criaturas de las profundidades aparecen donde no pertenecen, atraen la atención hacia fuerzas invisibles. Algo se agita bajo la superficie, ya sea físico, simbólico o ambos. Estos momentos no deben inspirar miedo. En las escrituras, se dan señales para despertar la conciencia. El mar, al liberar lo que suele ocultar, invita a la reflexión. Sugiere que las capas ocultas están siendo perturbadas y que lo que antes estaba distante se acerca a la vista. La pregunta no es qué son estas criaturas. La pregunta más profunda es por qué el océano las libera ahora y qué podría estar preparándonos esta agitación bajo la superficie para que la observemos. A medida que el mar libera lo que ha ocultado durante mucho tiempo, la atención se desplaza de las aguas en movimiento a algo mucho más tranquilo. Cuando surgen señales de las profundidades, las escrituras suelen señalar posteriormente lo que ya se ha plantado, silencioso, perdurable y esperando ser observado. En la meseta del Arzac, excavada en una ladera de basalto, una piedra antigua continúa planteando preguntas que el tiempo no ha borrado. La piedra del Decálogo en los lunas ostenta inscripciones que se asemejan mucho a un antiguo texto hebreo asociado con los 10 mandamientos. Las letras están grabadas profundamente en la dura roca, no pintadas ni grabadas superficialmente. Quien las creó buscaba la permanencia. A diferencia de los objetos transportados o enterrados, este mensaje se fijó en un lugar, destinado a resistir la exposición, la erosión y siglos de silencio. Los académicos continúan debatiendo el origen y la edad de la piedra. Algunos argumentan que se trató de un contacto antiguo, otros que fue tallada mucho más tarde.
Ninguna conclusión ha sido aceptada universalmente. Sin embargo, el debate en sí mismo subraya algo importante: el mensaje no se ha desvanecido. Sin importar cuándo se grabó, las palabras permanecen legibles, reconocibles e inquietantes en su claridad. La ley, no el símbolo; los mandamientos, no la decoración. En la Biblia, la ley grabada en piedra tiene un profundo significado. Los 10 mandamientos no se escribieron en pergamino ni se pronunciaron una sola vez y luego se olvidaron. Fueron grabados en tablas, enfatizando el peso, la permanencia y la responsabilidad. La piedra no se dobla. No se adapta a la cultura. Se mantiene firme a pesar del paso de las generaciones. Este simbolismo cobra un gran impacto al ponerlo en contexto. De la nación. Una nación construida sobre ideas de libertad y autonomía ahora lidia abiertamente con cuestiones de autoridad moral y verdad. La presencia de una piedra que porta una ley antigua en el suelo del paisaje francés parece menos un artefacto que un espejo que refleja cuánto se han desviado los valores modernos de sus principios fundacionales. La Escritura anticipa esta tensión. Habacuc 2:11 declara: «Porque la piedra clama desde en medio del muro». El versículo habla de un tiempo en que testigos silenciosos testifican contra el olvido. Las piedras no claman, pero perduran. Y la perseverancia misma se convierte en una forma de testimonio. A diferencia de las señales en los cielos o las perturbaciones de la naturaleza, esta piedra no se mueve. No ruge ni se desmorona. Simplemente permanece. En una época en que las aguas se agitan y la tierra se mueve, algo inmutable atrae la atención hacia la ley, la responsabilidad y el pacto. La pregunta más profunda no es si la piedra prueba un contacto antiguo. La pregunta es por qué, en una época llena de señales, la atención vuelve constantemente a la ley escrita. Cuando la creación se agita y las profundidades revelan sus secretos, las escrituras a menudo dirigen la atención a lo establecido hace mucho tiempo. Si la naturaleza advierte y el mar se libera, la piedra permanece. Se yergue como un contraste silencioso ante el caos, inquebrantable, inamovible e indiferente al debate. Y en un mundo en busca de significado y movimiento, una piedra inmóvil que porta antiguos mandamientos puede preguntarse si lo olvidado finalmente está volviendo a la vista. Tras una serie de sucesos inusuales en la naturaleza, la atención se dirige a algo más tranquilo y personal. En diferentes regiones y orígenes, muchas personas comunes reportan tener sueños muy similares. Estos relatos provienen de niños, Nicolás y Valerie, y de personas mayores, personas que no se conocen y no comparten las mismas creencias, rutinas ni fuentes de información. Lo que emerge no es un solo sueño, sino un patrón. Las personas describen temas recurrentes, una sensación de urgencia, conciencia o reflexión sobre el cambio. Algunos hablan de imágenes vívidas. Otros describen emociones fuertes sin escenas claras. En la mayoría de los casos, los sueños dejan a las personas pensativas en lugar de emocionadas. Parecen personales, inesperados y difíciles de explicar. Estas experiencias no están vinculadas a iglesias, grupos organizados ni enseñanzas compartidas. No se promueve un mensaje central ni se dan instrucciones. Muchos de quienes describen estos sueños dicen que antes no buscaban activamente un significado espiritual. Las experiencias llegan silenciosamente, lo que a menudo impulsa a las personas a hacerse preguntas en lugar de sacar conclusiones. La Biblia reconoce este tipo de experiencia personal. Joel 2:28 dice: Lucas y Manón profetizarán, Juan y Mónica soñarán sueños, y tus jóvenes verán visiones. El versículo enfatiza la inclusión. No limita la comprensión a gobernantes o instituciones. Describe a personas comunes que reciben momentos de consciencia en su vida diaria. A lo largo de las Escrituras, los sueños suelen aparecer en momentos de transición. No siempre explican lo que está sucediendo, pero incitan a la reflexión. En muchos casos, el significado solo se aclara más tarde. El propósito no es predecir eventos, sino fomentar la preparación y la atención. Lo que hace que los informes actuales sean notables es su independencia. Cuando muchas personas experimentan temas similares sin coordinación, esto sugiere algo más allá de los medios o conversaciones compartidas. No son historias idénticas, pero se mueven en la misma dirección, hacia la autoevaluación, la consciencia y la sensación de que los patrones familiares podrían cambiar. Es importante señalar que estos sueños no ofrecen respuestas.
No proporcionan fechas, instrucciones ni resultados. En cambio, crean un espacio para la reflexión. Esto se alinea con la forma en que las escrituras tratan estas experiencias, no como mensajes finales, sino como señales sutiles que invitan a las personas a detenerse y reflexionar sobre su situación. En un mundo lleno de ruido e información constantes, los sueños funcionan de manera diferente. Son privados. No se pueden compartir al instante ni explicar por completo. Persisten. Esta naturaleza silenciosa los hace fáciles de ignorar, pero significativos para quienes los experimentan. La Biblia a menudo presenta momentos como estos como oportunidades en lugar de conclusiones. Son recordatorios para permanecer atentos, reflexivos y con los pies en la tierra. No todo lo significativo sucede en voz alta o públicamente. Algunas cosas afloran internamente, pregunta requiere paciencia más que reacción. La pregunta, entonces, no es si todos los sueños tienen el mismo significado. Es si el creciente número de experiencias similares sugiere un momento compartido de reflexión. Cuando los eventos externos cambian y surge la conciencia interior, la Biblia anima a las personas a no temer, sino a escuchar atentamente y responder con sabiduría. A lo largo de la Biblia, la revelación no se describe como un momento repentino de conmoción, sino como un proceso que se desarrolla gradualmente, capa por capa, a medida que lo oculto sale a la luz. La Escritura afirma repetidamente que el encubrimiento es temporal, mientras que la verdad es permanente. Lo que está oculto no permanece oculto para siempre. Jesús lo dijo claramente, no hay nada oculto que no sea descubierto, ni secreto que no se conozca. Este principio se aplica más allá de las palabras o las acciones. Alcanza la creación misma. En la Biblia, la naturaleza no es pasiva. La tierra, el mar y el cielo se describen como testigos, que responden cuando la verdad necesita salir a la luz. La revelación en la Escritura a menudo comienza silenciosamente. Antes de los grandes momentos decisivos, se exponen los aspectos ocultos. Se revelan los motivos, se ponen a prueba los fundamentos y las intenciones se hacen visibles. En el libro de Daniel, lo sellado se abrió en el momento señalado. En Apocalipsis, los sellos se abren uno por uno, no todos a la vez. La revelación sigue un orden. Este patrón también aplica a la vida humana. La Biblia enseña que lo invisible en las personas, los pensamientos, las lealtades y las prioridades eventualmente sale a la superficie. La presión revela lo que la comodidad oculta. La luz expone lo que la oscuridad esconde. Esto no se presenta como castigo, sino como claridad. Es importante destacar que la revelación no se limita a los espacios religiosos. Las Escrituras muestran que Dios revela la verdad a través de circunstancias ordinarias, la vida cotidiana y lugares inesperados. A veces a través de la naturaleza, a veces a través de la reflexión personal, a veces a través de eventos que alteran la rutina. La revelación se trata menos de espectáculo que de alineación, de armonizar lo oculto con la verdad. La frase "el día de la revelación" no solo apunta al futuro. Describe una época de mayor exposición, de patrones que se hacen visibles, de excusas que pierden su poder. En esos momentos, las Escrituras llaman a las personas a no temer la exposición, sino a responder con humildad y sabiduría. La luz de la Biblia no tiene como propósito destruir. Su propósito es guiar, corregir e invitar al cambio mientras aún sea posible. La revelación es misericordia antes de la finalidad. Si cosas ocultas ahora aparecen a simple vista, tanto en el mundo como en los corazones humanos, el mensaje de las Escrituras es coherente. Es tiempo de reflexionar, realinear y actuar con honestidad. No todo lo que se revela exige una reacción, pero todo lo que se revela invita a una respuesta. El día de la revelación no se trata de acusar. Se trata de hacer visible la verdad para que lo que perdura permanezca y lo que no perdura finalmente se desprenda. Social Media Ministries presenta la última entrega de una serie que examina la profecía bíblica y el periodo final de la historia humana según se describe en las Escrituras. Esta sección final se centra en la formación de lo que el libro de Daniel identifica como la cuarta bestia, una alianza sin precedentes que surge de la convergencia de las principales potencias de Europa y Asia. Según esta interpretación, Gran Bretaña, Rusia, varias naciones absorbidas por la influencia rusa y Alemania se unen para formar el núcleo de esta cuarta bestia. Se espera que Francia, junto con otras naciones aliadas, preste su apoyo, creando una coalición amplia y sin precedentes.
El resultado no es estabilidad, sino confusión y desorden. Las Escrituras describen este imperio final como diferente a todos los anteriores. Marcada por la fuerza, la división y la sed de control, se entiende que esta alianza persigue un objetivo común: la erradicación de la fe arraigada en el Dios de Abraham. El judaísmo, el islam y el cristianismo tienen sus orígenes en Abraham. Sin embargo, no son atacados de la misma manera. El judaísmo y el islam, al estar estrechamente vinculados a grupos étnicos y culturales específicos, se consideran más fáciles de identificar y reprimir. El cristianismo, sin embargo, está extendido en diversas naciones, culturas e idiomas, lo que dificulta su localización y eliminación. En consecuencia, la oposición al cristianismo se describe como particularmente severa. Profecía bíblica describe un periodo de intensa persecución donde los creyentes son marginados, perseguidos y presionados para abandonar su fe. Esto no se presenta como un conflicto regional, sino como una campaña global. Se describe a la cuarta bestia consumiendo territorio, autoridad y pueblos sin control. Su alcance trasciende fronteras, sistemas e instituciones. Daniel 7 describe este poder como aterrador, fuerte y destructivo, aplastando todo a su paso. El énfasis no solo está en la dominación física, sino también en el control ideológico. La fe que no se ajusta a las exigencias de este sistema se convierte en una amenaza. Quienes se niegan a ser leales enfrentan exclusión, pérdida y sufrimiento. Las Escrituras advierten que este periodo pondrá a prueba la convicción y la resistencia. El texto también plantea una pregunta importante sobre el tiempo. Si los creyentes permanecen en la tierra durante esta fase, las Escrituras sugieren que su presencia será breve. Esta interpretación se basa en interpretaciones de pasajes proféticos que describen tanto el retiro como la protección. Existen diferentes perspectivas teológicas, pero todas coinciden en que este es un periodo de presión sin precedentes sobre la fe. Para comprender plenamente este marco, se anima a los lectores a estudiar los textos proféticos fundamentales. El capítulo 2 de Daniel describe una secuencia de reinos que culmina en un imperio final dividido. Los capítulos 7 y 8 de Daniel amplían esta imagen, presentando bestias y cuernos que representan poder, autoridad y rebelión. El libro de Apocalipsis se basa en estos temas, describiendo sistemas mundiales que se oponen a Dios y persiguen a quienes permanecen fieles. Los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis presentan una dimensión espiritual de estos acontecimientos. Describen un conflicto no solo entre naciones, sino también entre la verdad y el engaño. La lucha se presenta tanto visible como invisible, afectando a gobiernos, culturas y vidas individuales. La lealtad se convierte en el tema central. Cada persona se enfrenta a la disyuntiva entre el compromiso y la lealtad. Génesis también influye en este debate. Las divisiones entre los descendientes de Abraham, descritas en los capítulos 16 y 21 de Génesis, se consideran las raíces de un conflicto de larga data. Estas primeras divisiones familiares resuenan a lo largo de la historia y resurgen en la alineación final de naciones y creencias. Lo que comenzó como decisiones personales finalmente moldeó los resultados globales. Este mensaje final no se presenta para inspirar temor, sino para concientizar. La profecía bíblica se da para preparar, no para paralizar. Las Escrituras llaman constantemente a los creyentes a permanecer firmes, discernidores y fieles, independientemente de las presiones externas. Aunque la cuarta bestia se describe como poderosa, no se la presenta como victoriosa al final. Su autoridad es temporal y limitada. El resultado final, según las Escrituras, no es el caos, sino la restauración. Los sistemas terrenales surgen y caen, pero los propósitos de Dios perduran. La profecía sirve como recordatorio de que la historia no es aleatoria. Los eventos se desarrollan dentro de un marco más amplio que apunta a la responsabilidad, la justicia y la renovación. Se anima a los lectores a abordar estas enseñanzas con humildad y estudio. La profecía no tiene como objetivo satisfacer la mera curiosidad, sino moldear el carácter y el compromiso. En tiempos de incertidumbre, las Escrituras llaman a la perseverancia, la sabiduría y la confianza en Dios, más que al poder político o militar. Al concluir esta serie, el énfasis vuelve a la responsabilidad personal. Independientemente de cómo se desarrollen los acontecimientos mundiales, cada individuo es responsable de su respuesta. La fe, según la Biblia, no se demuestra en la comodidad, sino en el desafío.
El mensaje de la profecía, en última instancia, desvía la atención del miedo al futuro y la centra en la fidelidad en el presente. Esta sección final invita a la reflexión en lugar de la especulación. Anima a los lectores a examinar las escrituras con atención, buscar entendimiento y vivir con propósito. Aunque las imágenes de bestias e imperios puedan parecer lejanas, el llamado a permanecer fieles, discernidores y firmes es inmediato. La historia avanza, pero la invitación de las escrituras sigue siendo la misma. Elijan la verdad, perseveren con esperanza y depositen su confianza en Dios por encima de todo. Esta perspectiva también enfatiza la comunidad, instando a los creyentes a apoyarse mutuamente mediante la enseñanza, la oración y el servicio. La profecía, cuando se entiende correctamente, fortalece la unidad en lugar de la división. Recuerda a los lectores que la perseverancia es compartida, la esperanza es colectiva y la fe se vive a diario mediante la obediencia. Compasión y confianza inquebrantable. Aunque las circunstancias globales cambian y la incertidumbre sigue desafiando las estructuras y expectativas habituales a lo largo de generaciones, culturas y momentos históricos, gracias por ver el vídeo. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué opinan. En Cotes d'Armor, Bretaña, las empinadas laderas, debilitadas por años de sequía, quedaron repentinamente sumergidas por lluvias extremas. El suelo, seco y agrietado durante años, ya no pudo absorber el agua. En cambio, se licuó. Laderas enteras se derrumbaron en segundos, lanzando muros de lodo, rocas y escombros por la ladera con una fuerza imparable. Las carreteras se partieron como si las hubieran cortado. Los cables eléctricos se rompieron. Cabañas y casas de campo se agrietaron en sus cimientos, algunas deslizándose varios metros de donde estaban, otras derrumbándose por completo. Más al interior, la región del Var y la meseta del Larzac presenciaron escenas similares. El terreno desértico, no diseñado para soportar lluvias constantes, se transformó en ríos de lodo que fluían rápidamente. Pueblos y ciudades quedaron aislados del mundo sin previo aviso. Los equipos de rescate, en sus Citroën 2 caballos y Renault 4, lucharon por llegar a los residentes atrapados mientras las carreteras de acceso simplemente desaparecían bajo las aguas de la inundación. Los científicos señalan una peligrosa combinación de extremos. Una sequía prolongada seguida de lluvias intensas. El suelo seco pierde su capacidad de unirse. Cuando llegan las lluvias torrenciales, no se absorben y desestabilizan todo a la vez. Pero para quienes lo viven, la experiencia se siente menos como un fenómeno meteorológico y más como una pérdida de fe en el suelo bajo sus pies. Cuando ya no se puede confiar en la tierra bajo los pies, el miedo adquiere un nuevo significado. Comunidades enteras quedan fracturadas, tanto física como emocionalmente. Las familias regresan para encontrar casas de campo y casas de campo en ruinas, calles borradas y monumentos desaparecidos. Lugares que albergaban generaciones de recuerdos han sido remodelados hasta quedar irreconocibles en cuestión de segundos. Las reclamaciones de seguros se acumulan. Los tiempos de recuperación se prolongan durante años. Y mientras tanto, la pregunta persiste, si esto puede suceder aquí, ¿dónde más? Para muchos que observan estas escenas, un antiguo verso de las Escrituras resurge silenciosamente, no proclamado, sino recordado: la tierra tiembla sobre sus cimientos. Job 9, 6. Escritas hace miles de años, estas palabras suenan incómodamente actuales. No como una acusación, sino como una descripción. El suelo tembló, se movió, negándose a permanecer inmóvil. Ya sea desde la perspectiva de la ciencia, la historia o la fe, una realidad es clara: la zona oeste del país está experimentando una inestabilidad fundamental. La tierra se mueve, y cuando cede, nos obliga a una mayor conciencia, no solo de la naturaleza, sino de cuán seguros estamos realmente. Tras el derrumbe de las colinas y la desaparición de las carreteras en el oeste, la crisis no terminó. Se transformó. Los cielos se convirtieron en la siguiente fuente de perturbación, desencadenando una reacción en cadena de condiciones extremas que se extendieron más rápido de lo que las autoridades pudieron reaccionar. Lo que comenzó como fuertes tormentas se intensificó rápidamente hasta convertirse en una caótica mezcla de fenómenos meteorológicos, que azotó varias regiones casi simultáneamente. Ya no era solo lluvia. ¿Era inestabilidad?
En zonas poco acostumbradas a inundaciones severas, inundaciones repentinas arrasaron pueblos construidos lejos de las llanuras aluviales tradicionales. Las calles destinadas al tráfico se transformaron en corredores llenos de escombros. Los aparcamientos se llenaron, los sótanos se inundaron y pueblos y ciudades enteras fueron tomadas por sorpresa. Los residentes describieron la misma incredulidad. Esto no formaba parte del plan. No estaba en el mapa. Al mismo tiempo, las condiciones invernales azotaron zonas que ya tenían dificultades para responder. Fuertes nevadas cubrieron las principales carreteras. La lluvia helada cubrió de hielo carreteras, puentes y pistas. En cuestión de minutos, una densa niebla se extendió, reduciendo la visibilidad a casi cero. Los aeropuertos cerraron uno tras otro. Los vuelos se suspendieron. Los Citroën 2 caballos y Renault 4 de los servicios de emergencia se retrasaron o quedaron inmovilizados, ya que las condiciones cambiaron más rápido de lo que las tripulaciones podían adaptarse. En cuestión de horas, los sistemas de transporte. Las actividades deportivas en varias regiones comenzaron a interrumpirse. Los servicios ferroviarios regionales y las carreteras nacionales cerraron. Los vehículos derraparon y se amontonaron. Los trenes redujeron la velocidad o se detuvieron por completo. Los pasajeros quedaron varados a mitad de camino, atrapados entre los cierres, sin una ruta clara. En algunas zonas, llovió mientras la nieve y el hielo caían a pocos kilómetros de distancia. Diferentes desastres se desarrollaron simultáneamente. Lo que hizo que estos eventos fueran particularmente alarmantes no fue solo su intensidad, sino su persistencia. Las condiciones se negaron a estabilizarse. La nieve permaneció mientras el hielo seguía formándose. La niebla persistió mucho después de que debería haberse disipado. Las zonas inundadas permanecieron aisladas incluso cuando las temperaturas se desplomaron, lo que complicó las labores de recuperación y rescate. Lo que deberían haber sido interrupciones breves se convirtieron en emergencias prolongadas. Los meteorólogos señalaron sistemas estancados y patrones atmosféricos inusuales, frentes meteorológicos que se fijaron en la superficie en lugar de atravesarla. Algunas regiones experimentaron múltiples extremos en un solo día, desbordando los modelos de pronóstico y los planes de respuesta. La infraestructura construida sobre patrones predecibles de repente se enfrentó a escenarios para los que nunca fue diseñada. ¿Se trata de incidentes verdaderamente aislados o de señales de algo mayor en desarrollo? Lejos de las imágenes de calles inundadas y rescates de emergencia, la cuenca del Ródano se está secando. El desastre no se precipita, sino que se aleja. El Ródano, antaño el sustento del sureste de Francia, se encoge ante los ojos del país. Una grave sequía ha azotado la región, agotando los embalses de los que dependen millones de personas para obtener agua potable, agricultura y energía. Los lagos Serre-Poncon y Sainte-Croix, dos de los mayores embalses, han retrocedido a niveles históricamente bajos, dejando al descubierto vastas franjas de costa que no han visto la luz del sol durante décadas. A medida que el agua retrocede, la tierra revela lo que ha mantenido oculto. Emergen antiguos cauces, excavados profundamente en la roca por el agua que antaño fluía libremente. Se alzan formaciones rocosas donde antaño navegaban los barcos. En algunas zonas, restos de antiguas estructuras, cimientos y senderos olvidados aparecen a lo largo de las orillas, silenciosos marcadores de épocas pasadas, cuando el paisaje era muy diferente. El pasado resurge, no porque se lo buscara, sino porque el agua que lo sepultó ha desaparecido. La sequía transforma la vida de forma más lenta y asfixiante. Los agricultores se enfrentan a decisiones imposibles a medida que disminuyen los suministros de riego. La producción hidroeléctrica se desploma a medida que los niveles de agua caen por debajo de umbrales críticos. Las ciudades comienzan a planificar restricciones que antes parecían impensables. Cada metro de agua perdido redefine los límites entre regiones, entre comunidades, entre la supervivencia y la escasez. Lo que hace que este momento sea particularmente impactante es el contraste. Mientras que algunas partes del país abundan en exceso, otras se ven privadas de lo que más necesitan. Demasiada agua en un lugar, ninguna donde es esencial. El equilibrio parece roto, como si los sistemas que una vez distribuyeron la estabilidad se hubieran desalineado. Los científicos atribuyen la sequía al calor prolongado, la reducción de la capa de nieve y el cambio climático a largo plazo.
La nieve que antes se derretía lentamente en los ríos ahora se evapora o nunca se forma. Sin reposición, los embalses se convierten en espejos de la pérdida. Cada línea que se desvanece en la roca marca otra temporada sin recuperación. Sin embargo, más allá de las mediciones y proyecciones, hay una inquietud más profunda. El agua siempre ha simbolizado vida, continuidad y renovación. Cuando los ríos se secan y los embalses se vacían, se siente como si se les arrebatara algo fundamental. Comunidades construidas sobre la promesa de abundancia ahora enfrentan la realidad de los límites. Una antigua declaración resuena suavemente en medio de esta creciente escasez: convertiré los ríos en tierra seca. Isaías 42, 15. Las palabras no explican la sequía, pero la describen con una claridad inquietante. Ríos menguados, paisajes alterados, expectativas destrozadas. Una nación observa cómo una crisis inunda las ciudades mientras otra drena la tierra desnuda. Entre inundaciones y hambrunas, abundancia y escasez, el país ahora se encuentra dividido por el agua. No solo geográficamente. Es un fenómeno visible, pero simbólicamente atrapado entre fuerzas que ya no están en equilibrio. Mientras la atención del país se centra en lo visible, el colapso de las tierras, la crecida de las aguas, la desecación de los ríos, otro cambio se desarrolla lejos de la vista. Bajo la tranquila superficie de la costa de Gironda, el propio lecho marino está cambiando, no de forma repentina ni estrepitosa, sino de forma constante y sin permiso. Los investigadores que monitorean la región han detectado la expansión de sumideros submarinos que se forman bajo el lecho oceánico. No se trata de depresiones superficiales. Son profundos vacíos, enormes cavidades que se abren en capas de piedra caliza que antes parecían sólidas e inmóviles. Los escaneos de sonar revelan oquedades oscuras donde deberían estar las rocas, que se agrandan con el tiempo, conectadas por canales invisibles que se extienden bajo el lecho marino. En varias zonas, secciones del lecho oceánico muestran signos de movimiento lento y colapso. Los sedimentos se deslizan hacia el interior. Los contornos del lecho marino están cambiando. Lo que antes era estable se está volviendo precario. Desde arriba, el agua parece tranquila. Desde abajo, el suelo cede. La geología de la Gironda siempre ha sido una caliza frágil y porosa, moldeada por el agua durante miles de años. Pero lo que está sucediendo ahora parece acelerarse. A medida que los niveles freáticos cambian y la presión aumenta en los sistemas subterráneos, la roca comienza a fallar. La intrusión de agua salada, la extracción de agua dulce y las corrientes invisibles actúan conjuntamente, erosionando los cimientos desde abajo. Lo que hace que esto sea particularmente inquietante es la escala. Estos vacíos no son aislados. Los datos sugieren la formación de múltiples sumideros en vastas extensiones de la plataforma continental. Algunos se encuentran peligrosamente cerca de rutas marítimas e infraestructuras costeras. Si el colapso continúa, las consecuencias no se quedarían bajo el agua. Las costas podrían volverse inestables. Las olas podrían comportarse de forma impredecible. Lo que se derrumba abajo puede, en última instancia, remodelar lo que se encuentra arriba. Los pescadores informan de corrientes inusuales y cambios repentinos de profundidad donde antes no existían. Los instrumentos captan vibraciones sutiles, pequeñas señales de que algo bajo la superficie se está ajustando, cambiando, respondiendo. No es lo suficientemente dramático como para ser noticia por sí solo. Pero en conjunto, las señales forman un patrón que no se puede ignorar. Lo más preocupante no es lo que ya se ha derrumbado, sino lo que permanece oculto. Ninguna cámara puede mapear completamente estas redes subterráneas. Ningún modelo puede predecir con exactitud cuándo ni dónde se abrirá el próximo vacío. El peligro se esconde en los procesos lentos y silenciosos que socavan sin previo aviso. La Gironda siempre ha vivido entre la tierra y el agua. Ahora, podría vivir sobre el vacío. A medida que salen a la luz estos descubrimientos, surge una pregunta más profunda: ¿cuánto de aquello de lo que dependemos se basa en cimientos que ya no comprendemos? Cuando el lecho marino comienza a tambalearse, desafía la ilusión de permanencia, recordándonos que la estabilidad a menudo se da por sentada, no se garantiza. Algo está cambiando donde no podemos ver. Y la historia demuestra que cuando los cambios invisibles alcanzan cierto punto, la superficie también lo hace. Si sigues esto de cerca, dale a me gusta,
comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete, porque lo que está sucediendo allí abajo pronto podría cobrar protagonismo. La grabación dura solo unos segundos, pero se resiste a abandonar la memoria. Grabado a gran profundidad en uno de los sumideros submarinos de la costa de Gironda, captura algo que no debería existir, al menos no allí. Y no así. En la oscuridad presurizada donde la luz apenas penetra y la vida lucha por sobrevivir, una enorme figura se mueve a una velocidad deliberada y luego desaparece. Los sumideros en sí mismos son entornos extremos. Estrechos pozos verticales se hunden cientos de metros con una presión aplastante, oscuridad casi total y oxígeno limitado. Estos no son lugares conocidos por criaturas grandes y veloces. La mayor parte de la vida detectada a tales profundidades es pequeña, lenta y especializada, pero lo que aparece en las imágenes desafía por completo estas expectativas. La figura es grande, mucho más grande que cualquier especie conocida documentada en condiciones similares. Se mueve demasiado rápido para los organismos de aguas profundas adaptados a la conservación de energía. Su movimiento es fluido, controlado e intencional, no el comportamiento a la deriva o lento que los científicos esperarían a esta profundidad. Por un breve instante, su silueta se hace visible contra el fondo. Los sedimentos alterados revelaron un tamaño y una masa que inmediatamente alertaron a quienes estudiaban los ecosistemas submarinos. Luego desapareció. Sin rastro claro, sin seguimiento, solo una ausencia repentina, como si se hubiera deslizado por un pasadizo invisible para cámaras o sensores. El sumidero volvió al silencio, dejando solo limo revuelto y preguntas sin respuesta. Los biólogos marinos que examinaron las imágenes tuvieron dificultades para clasificar lo que vieron. No encajaba con ningún tiburón, ballena, calamar o depredador conocido de aguas profundas. Su patrón de movimiento no coincidía con especies similares a anguilas ni con ninguna forma documentada de vida cavernícola. Algunos sugirieron un organismo desconocido adaptado a sistemas subterráneos aislados, una criatura que evolucionó en la oscuridad, oculta durante siglos. Otros se mantuvieron cautelosos, señalando la visibilidad limitada y el breve tiempo de grabación. Sin embargo, incluso los escépticos admitieron una cosa: el entorno por sí solo hace que este encuentro sea extraordinario. La combinación de tamaño, velocidad y profundidad coloca a la criatura más allá de lo que se conoce actualmente. Los abismos marinos se encuentran entre los lugares menos explorados de la Tierra. Sus paredes verticales, su geología inestable y sus condiciones extremas hacen casi imposible la observación a largo plazo. Lo que entra y sale de ellos puede hacerlo sin ser visto jamás. Lo que preocupa a muchos observadores no es solo la criatura en sí, sino el momento de su aparición. A medida que los vacíos submarinos se expanden y se abren espacios ocultos bajo el lecho marino, encuentros como este plantean una posibilidad incómoda: que lo que una vez estuvo sellado ya no esté contenido. A medida que se desplazan los límites de las profundidades, cosas ocultas durante mucho tiempo pueden encontrar maneras de moverse. El mar entregó los muertos que había en él. Apocalipsis 8 y 13. Las palabras no explican la secuencia ni identifican a la criatura. Simplemente describen un momento en el que el mar ya no guarda sus secretos. Ya sea una anomalía, una especie desconocida o algo completamente distinto, la realidad permanece. Algo se movió donde se suponía que nada debía moverse. Y en los lugares más recónditos de la Tierra, donde el conocimiento se desvanece y reina la oscuridad, incluso una breve aparición puede cambiar lo que creemos saber sobre el mundo que se esconde bajo nuestros pies. Comenzó silenciosamente, como ocurre con muchos momentos inquietantes. Una tormenta se avecinaba sobre el macizo de la Vanoise. Nubes oscuras se amontonaban, relámpagos centelleaban tras gruesas capas grises. La gente salió a filmar el mal tiempo que se aproximaba, esperando solo otra dramática puesta de sol antes de la lluvia. Lo que capturaron, en cambio, causó conmoción en Internet en cuestión de horas. En múltiples vídeos filmados desde diferentes lugares, una figura luminosa de apariencia humana aparece sobre las nubes de tormenta. Es erguida, proporcionada, claramente humanoide. A medida que los relámpagos centellean tras las nubes, su contorno se vuelve más claro: no es una imagen borrosa, sino una figura definida que parece caminar sobre ellas. El movimiento es lo que más inquieta a los espectadores. La forma no flota como el vapor. No brilla aleatoriamente como un reflejo de luz.
Se mueve con pasos pausados, manteniendo su forma mientras la tormenta se mueve a su alrededor. Fotograma a fotograma, la figura permanece constante, visible desde múltiples ángulos, captada por diferentes cámaras en distintas ciudades, descartando un simple efecto de lente o reflejo. A medida que se difundían los vídeos, las reacciones se multiplicaron al instante. Algunos espectadores se quedaron paralizados de incredulidad. Otros susurraron oraciones sin darse cuenta. Muchos describieron una abrumadora mezcla de miedo y asombro, una sensación de que lo que veían tenía un significado inexplicable. Los comentarios se llenaron de las mismas preguntas, repetidas miles de veces. ¿Qué es? ¿Es real? ¿Por qué ahora? Meteorólogos y escépticos ofrecieron explicaciones rápidas, ilusiones ópticas, siluetas de relámpagos, pareidolías de nubes, pero ninguna explicó por completo la coherencia de la secuencia. Se estimó que la capa de nubes tenía decenas de miles de metros de altura. La forma parecía anclada en la superficie, iluminada desde dentro, no simplemente resaltada por la luz pasajera. Incluso cuando el relámpago se desvaneció, la figura permaneció visible durante varios segundos antes de disolverse en la masa de nubes. Lo que siguió fue tan impactante como la propia secuencia. Las plataformas de redes sociales se iluminaron con vídeos de oración y reacciones emocionales. Se generaron opiniones y largas discusiones, debatiendo si la visión era simbólica, espiritual o algo aún por comprender. Para algunos, fue aterrador. Para otros, extrañamente reconfortante. Para muchos, se sintió como un momento que exigía atención. No para desplazarse, ni para descartar, sino para detenerse a observar. El momento solo aumentó la inquietud. Este avistamiento ocurrió en medio de derrumbes, crecidas de aguas y sonidos inexplicables reportados en todo el país. Visto de forma aislada, podría haber sido ignorado. Visto dentro de un patrón más amplio de eventos inusuales, adquirió un significado diferente. Ninguna explicación oficial ha zanjado el asunto. Los vídeos permanecen, las reacciones permanecen, y la imagen, una figura parada donde ninguna debería estar, persiste en la memoria colectiva de quienes la vieron desarrollarse en tiempo real. ¿Fue una ilusión formada por la luz y la nube, o algo completamente distinto? La verdad puede no ser clara de inmediato, pero momentos como este tienen una forma de marcar el tiempo, dividiendo el antes y el después, obligando a la gente a hacerse preguntas que no se hacían ayer. Observen atentamente y sigan adelante, porque lo que aparece en el cielo podría estar relacionado con lo que ya se mueve bajo nuestros pies. Después de que la gente alzase la vista y viera algo inexplicable en el cielo, muchos reportaron algo igualmente inquietante, algo que no vieron, pero oyeron. A medida que se difundían los vídeos de la figura luminosa en las nubes, otro tipo de testimonio comenzó a surgir por todo el país. Esta vez no eran imágenes, sino sonidos. Sonidos que no encajaban con el mundo que la gente creía comprender. Se reportaron explosiones similares a trompetas en varias zonas, a menudo sin previo aviso. No provenían de tormentas. El cielo estaba despejado. No se veían aviones. No se habían anunciado ejercicios militares. Los sonidos llegaron repentinamente, largos tonos metálicos que resonaron por pueblos y ciudades, se desvanecieron y luego regresaron. Algunos los describieron como cuernos, otros como algo antiguo, que se extendía por el cielo mismo. Junto a estas explosiones se oían profundos retumbos de baja frecuencia. No fueron explosiones fuertes, sino vibraciones lo suficientemente potentes como para hacer vibrar ventanas, zumbar a través de las paredes y hacer que el suelo se tambaleara bajo los pies de la gente. Cabañas y casas de campo temblaron levemente. Las farolas se balancearon. Los animales reaccionaron primero. Ladrando, huyendo, escondiéndose, como si percibieran algo que los humanos no podían registrar por completo. En las zonas costeras, los instrumentos detectaron algo aún más extraño. Los sensores submarinos registraron pulsos rítmicos que se movían por el océano, no ruido aleatorio, sino señales repetidas. No correspondían a ningún tráfico marítimo conocido. No se parecían a terremotos ni a actividades de perforación. Los pulsos viajaban lentamente, luego se detenían y luego se reanudaban en otro lugar, como si migraran bajo el agua. Lo que desconcertó a investigadores y testigos fue la falta de una causa obvia. No había tormentas en el cielo, ni zonas de construcción cercanas, ni maquinaria en funcionamiento en ese momento.
En muchos casos, las autoridades confirmaron que no había pruebas programadas, vuelos ni eventos sísmicos que pudieran explicar lo que la gente estaba experimentando. Las redes sociales se inundaron de grabaciones, teléfonos que captaban débiles gemidos que resonaban en pueblos tranquilos, tonos metálicos resonando en los valles, vibraciones zumbando en las calles vacías por la noche. La gente salía a la calle, observando el cielo, esperando ver algo, cualquier cosa que coincidiera con lo que oían. A menudo, no había nada. Los expertos ofrecían posibilidades, cambios en la presión atmosférica, ruido industrial lejano, resonancia natural, pero ninguna explicación única explicaba el alcance, la sincronización y la repetición de los sonidos. Algunos se oyeron a cientos de kilómetros de distancia en el mismo lapso de tiempo. Otros aparecieron días después en regiones completamente diferentes, sin seguir un patrón claro. Lo que hace que estos informes sean particularmente inquietantes es cómo afectaron a quienes los oyeron. Muchos describieron una reacción instintiva, miedo sin pánico, vigilancia sin comprensión. La conversación se interrumpía a media frase. El movimiento se ralentizaba. Era como si el sonido mismo exigiera atención, interrumpiendo la vida cotidiana y obligando a la gente a escuchar. La antigua frase resuena en momentos como estos, no como una conclusión, sino como una descripción. Los cielos temblarán. Hebreos 12 y 26. Las palabras no explican el origen de los sonidos. Simplemente capturan la sensación, un mundo que parece inestable, vibrando a niveles apenas inferiores a los visibles. Ya sean estos ruidos naturales, tecnológicos o algo aún no identificado, una realidad permanece inalterada. No pertenecen al paisaje sonoro cotidiano de la vida moderna. Y cuando un sonido no tiene un origen claro, una fuente visible ni una explicación inmediata, deja tras de sí algo mucho más duradero que el simple ruido. Deja una sensación de inquietud. Lejos de las tormentas, las inundaciones y los mares embravecidos, otra historia comenzó a circular silenciosamente, y de repente. Surgieron informes que afirmaban el descubrimiento de cuevas y estructuras antiguas en las profundidades de la Garganta del Verdón, ocultas en zonas de difícil acceso. Al principio, aparecieron como susurros, vídeos desconocidos, fotos filtradas, relatos de segunda mano. Después, las imágenes se difundieron. Oscuras aberturas excavadas en las paredes del cañón, espacios similares a cámaras, formados con demasiada precisión como para ser considerados mera erosión. Bordes rectos donde la naturaleza suele curvarse. Y en el interior, objetos que inmediatamente despertaron la controversia, artefactos que se asemejaban a diseños, marcas y símbolos de estilo egipcio, únicos en la arqueología europea. En cuestión de horas, Internet explotó. ¿Cómo podían existir tales estructuras bajo uno de los monumentos naturales más estudiados de Francia? ¿Por qué aparecerían artefactos que se asemejan a civilizaciones del viejo mundo donde la historia dice que no pertenecen? Y si tales descubrimientos fueran reales, ¿por qué la mayoría de la gente nunca había oído hablar de ellos? Las gargantas del Verdón siempre han sido un lugar profundo, no solo física, sino históricamente. Sus capas exponen millones de años de tiempo geológico, apilados como las páginas de un libro que nadie puede leer por completo. Sin embargo, estos informes sugieren algo diferente. No capas de roca, sino capas de presencia humana olvidada. Una historia sepultada no solo por el tiempo, sino por el silencio. Los escépticos no tardaron en responder. Algunos descartaron las imágenes como invenciones o interpretaciones erróneas. Otros sugirieron formaciones naturales confundidas con diseños artificiales. Pero el debate se intensificó a medida que surgía más material, bocetos, mediciones, comparaciones con patrones antiguos conocidos. El parecido era tan asombroso que planteaba preguntas difíciles de ignorar. Si tan solo una fracción de estas afirmaciones fuera cierta, las implicaciones serían asombrosas. Pondría en entredicho las suposiciones arraigadas sobre la migración, la exploración y el alcance de las civilizaciones antiguas. Esto sugeriría que la historia de la presencia humana aquí es mucho más compleja y menos aislada de lo que se creía. Lo que preocupó a muchos observadores no fue solo lo que supuestamente se encontró, sino dónde se encontró, en una zona controlada, protegida y estrictamente regulada. Un lugar donde el acceso es limitado y la información está estrictamente controlada. Esto por sí solo alimentó la especulación.
Si la historia bajo nuestros pies fuera diferente de la que se nos enseña, ¿se revelaría abiertamente? Las palabras no confirman los descubrimientos. No autentican los artefactos. Simplemente hablan de un patrón repetido a lo largo de la historia, verdades enterradas, postergadas o negadas, que finalmente salen a la superficie. Ya sea que estos informes resulten ser descubrimientos revolucionarios o vestigios incomprendidos, una cosa es segura: la garganta del Verdón ya no se considera simplemente una maravilla natural. Se ha convertido en el foco de un problema mucho más profundo. ¿Cuánto de nuestro pasado permanece oculto, esperando el momento en que la revelación sea inevitable? ¿Son estos eventos catástrofes realmente aisladas? ¿O son fragmentos de un patrón mayor que se forma en tiempo real? La ciencia continúa buscando respuestas, midiendo datos, rastreando anomalías y ofreciendo teorías. Sin embargo, mucho antes de que existieran los instrumentos, las escrituras hablaban de señales que aparecerían en la tierra, en los mares y en los cielos. La pregunta ahora ya no es si algo está sucediendo. Es por qué ahora, y por qué tantas señales convergen a la vez. Si esto te ha hecho reflexionar, dale a me gusta, comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete al canal. Manténganse atentos para no perderse lo que viene a continuación. Gracias por ver la transmisión y manténganse atentos a cómo ocurren los momentos significativos. Las señales bíblicas rara vez están diseñadas para abrumar o forzar la fe. Aparecen sin previo aviso, dejando espacio para el discernimiento. La cruz en sí no es un símbolo de ostentación ni dominio, sino de sacrificio, humildad y obediencia. El Evangelio de Lucas nos recuerda que la primera venida de Jesús no fue revelada a reyes ni ejércitos, sino a pastores, gente común que cuidaba tranquilamente sus rebaños. En lugar de preguntarse si este evento fue un milagro, surge una pregunta más profunda: ¿por qué apareció tal símbolo en ese lugar en ese momento tan discretamente? Después de que la señal apareciera en el cielo, el siguiente descubrimiento vino de la dirección opuesta, en las profundidades del sur de Francia. Los exploradores descubrieron una estatua de piedra enterrada bajo capas de tierra y roca. La estatua no estaba rota ni esparcida. Parecía cuidadosamente elaborada y colocada deliberadamente dentro de lo que parecía una cámara sellada o olvidada, como si hubiera sido ocultada intencionalmente. La estatua suscitó inmediatamente preguntas porque no se parecía a nada conocido. No encajaba con el estilo de las esculturas locales ni se parecía a las estatuas clásicas europeas. Su posición era inusual. No se erguía orgullosa ni se exhibía. En cambio, yacía de una manera que sugería que protegía o bloqueaba algo. No parecía un objeto de culto. Parecía más bien una advertencia. La ubicación aporta un contexto importante. Esta zona del sur de Francia tiene una larga historia de túneles abandonados, pozos de minas derrumbados y relatos de tesoros perdidos. En aquella época, muchos ocultaban sus descubrimientos para evitar que otros los robaran. Los registros históricos muestran que algunas personas usaban símbolos, marcas u objetos sencillos para advertir a otros que se alejaran o para marcar lugares ocultos. Desde una perspectiva bíblica, este descubrimiento resulta familiar. Jesús a menudo hablaba de tesoros escondidos, pero su mensaje nunca se centró en la búsqueda de riquezas. Advirtió que las riquezas pueden distraer fácilmente a las personas de lo que realmente importa. Lo que destaca aquí es que la estatua no sostiene oro ni exhibe nada valioso. Está bloqueando el camino. Se interpone entre el buscador y el tesoro. Colocado después de la señal en el cielo, este descubrimiento parece estar conectado. Primero, algo apareció arriba. Ahora, algo enterrado durante mucho tiempo se revela abajo. Y esto nos lleva a una pregunta simple pero seria: ¿esta estatua pretendía proteger lo oculto o advertir a la gente del precio que pagarían por intentar reclamarlo? Un momento. Dale a me gusta, deja un comentario abajo y no olvides compartir este vídeo con tus amigos. Bueno, continuemos. Si bien los desastres repentinos suelen atraer la atención, una transformación más silenciosa se está desarrollando en Francia. Una transformación que no se anuncia con sirenas ni titulares, sino que avanza pacientemente bajo la superficie. El terreno mismo está cambiando, lo suficientemente lento como para pasar desapercibido al principio, pero lo suficientemente persistente como para dejar daños duraderos una vez que se revela. En todo el país,
informes de geólogos, ingenieros y residentes locales apuntan a la misma inquietante realidad. La inestabilidad ya no es un problema aislado. En Bretaña, los acantilados costeros que antes parecían inamovibles se están desmoronando sin tormentas, terremotos ni ningún otro factor desencadenante evidente. Testigos han descrito haber visto aparecer pequeñas grietas en los bordes de los acantilados días o incluso semanas antes. Parecían insignificantes, fáciles de ignorar, fáciles de descartar. Luego, sin previo aviso, tramos enteros de tierra se desprendieron y se desplomaron en el océano. Investigaciones posteriores confirmaron que el verdadero movimiento comenzó en las profundidades de la superficie, mucho antes de que el colapso se hiciera visible. Muy al este, la costa de Gironda presenta un paisaje diferente, pero un patrón similar. Bajo sus pueblos y ciudades se encuentra piedra caliza porosa, erosionada lentamente por el agua que se mueve invisiblemente bajo tierra. A medida que estas capas ocultas se debilitan, el suelo comienza a hundirse. Se abren abismos donde antes la tierra firme era segura. Las carreteras se inclinan sutilmente. Cabañas y casas de campo permanecen en pie, pero sus cimientos se mueven lo suficiente como para que los residentes perciban que algo anda mal. El peligro no llega de forma dramática. Se acumula. Silenciosamente, a menudo sin un momento claro de fracaso, solo la constatación de que la estabilidad ya se ha perdido. En el estado de Washington, las señales aparecen a través del agua en lugar de la roca. Las tormentas e inundaciones han aumentado más allá de lo que la infraestructura fue diseñada para soportar. Los sistemas de drenaje construidos para estaciones predecibles ahora luchan contra las repetidas mareas de tormenta. Los ríos se desbordan. El suelo se erosiona. Las comunidades acostumbradas a la estabilidad se enfrentan a constantes perturbaciones. Una vez más, el patrón no es un caos repentino, sino una presión gradual que finalmente desborda lo que antes parecía confiable. Lo que une a estas regiones no es la geografía, sino el tiempo y el proceso. El cambio comienza lentamente, oculto a la vista. La presión aumenta bajo la superficie. Entonces, en un momento inesperado, el daño se vuelve innegable. Este patrón desafía la forma en que las personas suelen entender el desastre. Imaginamos fuertes advertencias y peligro inmediato. En cambio, la advertencia llega silenciosamente, desarrollándose durante meses o años antes de revelarse de repente. Según la Biblia, esta imagen tiene un profundo significado. Las escrituras a menudo usan el temblor de los cimientos como señal de que lo que parece sólido puede ya no ser seguro. Tanto en lenguaje físico como espiritual, la Biblia advierte que la inestabilidad bajo la superficie eventualmente quedará expuesta. Un temblor no crea debilidad, la revela. Lo que está sucediendo en Francia refleja esta antigua advertencia con inquietante claridad. La tierra no se quiebra sin causa. Cede allí donde ya se ha debilitado. Y a medida que estos cambios continúan aflorando en todo el país, plantean una pregunta leccionadora: si el suelo bajo nuestros pies se mueve tan silenciosamente, ¿qué otros cimientos, visibles e invisibles, podrían estar ya tambaleándose? Mientras continúa el debate sobre los símbolos que se ven en el cielo, ha surgido otro informe, esta vez no desde arriba, sino desde las altas montañas del macizo de la Vanoise. No parece un incidente aislado. Parece estar conectado, como si mientras el cielo llamaba la atención hacia arriba, algo que llevaba mucho tiempo sellado en el frío comenzara a emerger abajo. Donde el cielo hablaba con luz, las montañas ahora hablan a través del hielo. El descubrimiento fue realizado por un pequeño grupo de excursionistas temprano en la mañana, antes de que la luz del sol suavizara la capa de nieve. Cerca del borde de un acantilado rocoso, observaron una forma parcialmente incrustada en el hielo. A primera vista, parecía un animal que había perecido en una congelación repentina. Pero al observarla más de cerca, los detalles se volvieron inquietantes. La figura era pequeña, de unos 90 cm de altura, y estaba enroscada, como congelada en pleno movimiento. Su postura parecía antinatural. El cuerpo estaba demasiado compacto, demasiado tenso. La cabeza está abruptamente inclinada hacia un lado, presionada contra el hombro en un ángulo que sugiere un traumatismo repentino. Las cuencas oculares son profundas y huecas, carentes de cualquier estructura familiar. La boca está ligeramente abierta, revelando hileras de dientes afilados como agujas, demasiado uniformes y afilados para separarse fácilmente.
Lo que más inquieta a los observadores es el propio hielo. El patrón de cristalización no coincide con una congelación lenta. Sugiere una caída rápida, casi instantánea, de la temperatura, como si el cuerpo hubiera sido sorprendido en movimiento y se hubiera detenido en un instante. Los músculos parecen contraídos, las extremidades retraídas, dando la impresión de que huía o era atraído hacia algo justo antes de congelarse. Las autoridades llegan con una rapidez inusual para un lugar tan remoto. Los restos se clasifican rápidamente como una deformidad animal, un término que no ofrece una explicación clara. Las fotos tomadas por los excursionistas circulan brevemente en línea antes de que las cámaras sean confiscadas para su análisis. A la mañana siguiente, el cuerpo había desaparecido. No se emitió ninguna declaración posterior. Los lugareños no estaban convencidos. Algunos recordaban viejas historias de la montaña. Otros, discretamente, mencionaban las advertencias de Génesis 6 sobre seres que no estaban destinados a caminar entre la humanidad. Sin embargo, lo que más preocupó a muchos no fue la criatura en sí, sino el momento. A medida que aparecían señales en el cielo, las montañas liberaban algo congelado en su interior. Dos reinos hablando a la vez, insinuando que pronto podría revelarse más. Antes de continuar, por favor, dale a me gusta y suscríbete para apoyarnos. Toda contribución cuenta. Muchas gracias. En una zona residencial, lejos de iglesias o monumentos, los residentes notaron algo inusual en el cielo nocturno. Una estela de luz. Mostrando tenues colores, flotando inmóvil sobre los tejados. No hubo nada dramático en su llegada. Ningún sonido la anunció. Ningún movimiento la siguió. La luz no cruzó el cielo ni descendió al suelo. Permaneció suspendida, casi separada de todo lo que la rodeaba, antes de desvanecerse tan silenciosamente como había llegado. El momento fue breve, pero no lo suficientemente confuso como para descartarlo como mera imaginación. Lo que distinguió esta observación fue su falta de interacción. La luz no afectó visiblemente su entorno. No hizo parpadear las farolas, ni perturbó a los animales, ni alteró el aire. No ofreció ningún patrón, ninguna repetición, ni explicación. Una vez desaparecida, no quedó nada. Ningún rastro, ningún residuo, ninguna declaración oficial. Al no haber un comportamiento claro que analizar, la atención se desvió del fenómeno en sí a cómo hacía sentir a la gente. Los testigos describieron una pausa, un momento de quietud que interrumpió el ritmo normal de la noche. Sin miedo, sin emoción, solo consciencia. En las escrituras, la luz a menudo se vincula con la comprensión más que con la advertencia. Revela sin forzar una respuesta. Permite a las personas ver y luego elegir cómo reaccionar. A diferencia del fuego o las tormentas, la luz no destruye. ¿Esclarece? El momento de este evento, coincidiendo con la proximidad de la Navidad, contribuyó a esta sensación de reflexión. En la fe cristiana, la Navidad no se centra en el espectáculo, sino en el reconocimiento, reconocer lo que sucedió en silencio, sin previo aviso. Vista desde esta perspectiva, quizás la luz no pretendía explicar nada. Quizás fue simplemente un momento breve e irrepetible, que recordaba a quienes lo observaron que debían levantar la vista, prestar atención y considerar que podría estar sucediendo más allá de los patrones habituales de la vida cotidiana. Examinados individualmente, estos eventos parecen no tener relación. Diferentes lugares, diferentes explicaciones, diferentes campos de estudio. Sin embargo, cuando investigadores, observadores y analistas dan un paso atrás y comparan cronologías, comienza a surgir un patrón más amplio, definido no por la geografía, sino por la convergencia. Las perturbaciones atmosféricas, la inestabilidad geológica y los descubrimientos inexplicables no se distribuyen aleatoriamente a lo largo de los años. Se agrupan dentro de la misma estrecha ventana estacional. Desde una perspectiva científica, esta agrupación es difícil de ignorar. Los estadísticos e investigadores ambientales reconocen que múltiples sistemas, clima, estabilidad del terreno y comportamiento ecológico, exhiben cambios irregulares simultáneamente. Si bien ningún evento supera los umbrales conocidos por sí solo, la superposición entre ellos plantea interrogantes sobre factores de estrés compartidos o un desequilibrio sistémico más profundo. Sin embargo, la mayoría de las instituciones científicas no llegan a interpretar su significado.
su enfoque se centra en la medición, la probabilidad y el mecanismo, no en el propósito. Los líderes religiosos, sin embargo, abordan el mismo patrón desde una perspectiva diferente. En lugar de preguntarse cómo ocurren estos eventos, se preguntan por qué ocurren juntos. Muchos describen el momento con una frase de las Escrituras: el comienzo de los dolores. Este lenguaje no sugiere una catástrofe inmediata, sino más bien un proceso de señales de alerta temprana que preceden a algo mayor. En la tradición bíblica, estos dolores no son constantes. Aumentan en frecuencia e intensidad, llamando la atención sobre un cambio ya en marcha. Lo que hace sorprendente esta convergencia es que refleja un marco descrito mucho antes de que existiera la ciencia moderna. En Lucas 21, Jesús habla de señales que aparecen tanto en el cielo como en la tierra, causando angustia y confusión, no por destrucción, sino por incertidumbre. El detalle clave de este pasaje es el momento. Se describe que estas señales ocurren juntas, no de forma aislada. El cielo responde, la tierra responde. La humanidad lucha por interpretar lo que ve. A lo largo de la historia, los momentos de transición suelen seguir el mismo patrón. Los cambios políticos, sociales y morales rara vez se anuncian directamente. En cambio, la presión se acumula simultáneamente en múltiples sistemas, natural, social y psicológico, hasta que el antiguo equilibrio ya no se sostiene. Solo entonces el cambio se hace evidente. Lo que presenciamos ahora se ajusta a este patrón histórico. La ciencia reconoce la convergencia, pero se abstiene de interpretar. La fe reconoce el significado, pero evita la predicción precisa. Ambos reconocen que algo inusual está sucediendo, incluso si lo describen en diferentes idiomas. El patrón en sí se convierte en el mensaje. Cuando sistemas independientes comienzan a replicarse mutuamente a través del tiempo y la disciplina, la coincidencia se vuelve más difícil de afirmar. Y según las Escrituras y la historia, tales momentos rara vez son puntos finales. Son umbrales, señales de que una época está cambiando y de que se requiere discernimiento, no rechazo. A lo largo de las Escrituras, los momentos de advertencia nunca se dan para infundir miedo, sino para llamar a la gente a prepararse. La Biblia muestra constantemente que antes de los grandes momentos de la historia, Dios permite que aparezcan señales no para satisfacer la curiosidad, sino para despertar corazones. Jesús mismo enfatizó este patrón. En Mateo 24, advirtió que antes del fin habría señales en el cielo, angustia en la tierra y confusión entre las naciones. Sin embargo, no instruyó a sus discípulos a entrar en pánico. Les instruyó a estar atentos. En Lucas 9 y 28, Jesús ofrece un mandato contundente: cuando estas cosas comiencen a suceder, levántense y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Este versículo no es una declaración de terror, sino de esperanza. Revela que las señales en sí mismas no son el final. Son señales de que una época está cambiando y que la preparación es importante. La Biblia advierte repetidamente que el mayor peligro en tiempos de advertencia no es la destrucción, sino la distracción. En Mateo 24, 38-39, Jesús compara los últimos días con la época de Noé. La vida seguía con normalidad. La gente estaba ocupada compartiendo una baguette y una copa de vino en la taberna y haciendo planes hasta que llegó el diluvio. El problema no era la ignorancia de las señales, sino la indiferencia hacia ellas. La preparación en las Escrituras siempre es interna antes que externa. Amós 4 y 12 transmite un mensaje simple: prepárate para encontrarte con tu Dios. Esta preparación no se trata de estrategias de supervivencia, sino de arrepentimiento, humildad y alineamiento con la voluntad de Dios. El zarandeo descrito en Hebreos 12, 26-27 tiene como objetivo remover lo temporal para que lo eterno permanezca. Por lo tanto, la advertencia final no es una amenaza, sino una invitación. Plantea una pregunta simple que se repite en toda la Biblia: ¿dónde está tu fundamento? Jesús dijo en Mateo 7 que las tormentas revelan la diferencia entre una casa construida sobre arena y una construida sobre roca. La tormenta no crea debilidad, la expone. Según las Escrituras, estos momentos nunca son accidentales. Son un llamado a regresar, realinearnos y permanecer vigilantes. No porque se conozca el momento exacto, sino porque la dirección es clara: la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Jesucristo está en el corazón de la esperanza y la expectativa cristiana.
Las Escrituras enseñan que Cristo regresará del cielo de manera personal, visible y gloriosa. Este evento futuro no se describe como un simbolismo lejano ni una metáfora espiritual, sino como un momento real y crucial en la historia. Para los creyentes, el regreso de Cristo se considera una esperanza bienaventurada, una esperanza que moldea su forma de vivir, orar y esperar. La Biblia anima repetidamente a la vigilancia, no porque se conozca el momento, sino porque la preparación refleja fe y devoción. Antes de que Jesús establezca su reino en la tierra, vendrá por su iglesia en un evento comúnmente llamado el rapto. En ese momento, quienes hayan muerto en Cristo resucitarán, y los creyentes que aún vivan serán arrebatados para encontrarse con el Señor en el aire. Esta reunión no es temporal ni simbólica. Las Escrituras enseñan que los creyentes estarán con Cristo para siempre. El rapto representa una profunda transformación para la Iglesia, marcando la culminación de la obra de Dios al reunir a su pueblo. La resurrección asociada con el rapto implica tanto continuidad como cambio. Quienes hayan muerto en Cristo verán sus almas y espíritus redimidos reunidos con cuerpos resucitados, cuerpos modelados a imagen del cuerpo glorificado de Cristo mismo. Los creyentes que estén vivos en ese momento no experimentarán la muerte, sino que serán transformados instantáneamente. Esta transformación no es meramente física. Refleja la redención completa del pueblo de Dios, liberándolo del pecado, la debilidad y la mortalidad. Esta promesa sirve tanto de consuelo en tiempos de dolor como de motivación para una vida santa. Si bien el regreso de Cristo es seguro, el momento sigue siendo desconocido. Las Escrituras afirman claramente que nadie sabe el día ni la hora de estos eventos. Esta incertidumbre es intencional. En lugar de fomentar la especulación, la Biblia llama a la apertura. Los creyentes están llamados a la fidelidad, la perseverancia y la preparación. La expectativa del regreso de Cristo busca inspirar obediencia y esperanza, no temor ni la fijación de fechas. Les recuerda que la historia avanza hacia una conclusión determinada, guiada por el plan soberano de Dios. Después del rapto, los creyentes comparecerán ante el tribunal de Cristo. Este juicio no se trata de determinar la salvación, que ya está asegurada mediante la fe en Cristo. Más bien, es un tiempo de evaluación donde los creyentes son recompensados según sus obras y fidelidad. Las Escrituras enfatizan que este juicio se refiere al servicio, la mayordomía y la obediencia. La vida de cada creyente será examinada y se recompensarán las obras realizadas en el nombre de Cristo. Este momento subraya el valor del trabajo fiel y la perspectiva eterna. El rapto también marca el comienzo de un periodo que la Biblia describe como un tiempo de gran tribulación. Las Escrituras usan frases como el gran día de la ira de Dios y el tiempo de la angustia de Jacob para describir esta era. Será un tiempo de dificultades sin precedentes que afectará tanto a Israel como a las naciones del mundo. La tribulación no es un caos fortuito. Cumple propósitos específicos en el plan redentor de Dios, particularmente al preparar a Israel para reconocer a Jesús como el Mesías. Durante este tiempo, el mundo experimentará una intensa agitación espiritual, política y social. Las Escrituras describen este periodo como un cruce entre la rebelión humana y el juicio divino. Si bien la tribulación trae sufrimiento, también conduce al arrepentimiento para muchos. Las acciones de Dios durante este tiempo demuestran justicia y misericordia, revelando su autoridad sobre la historia y su deseo de redimir en lugar de destruir. Al concluir la tribulación, Jesucristo regresará a la tierra con poder y gloria. A diferencia del rapto, que implica el regreso de Cristo por su iglesia, este evento implica el regreso de Cristo con su iglesia y los ejércitos celestiales. Este regreso marca el establecimiento del reino mesiánico en la tierra. Cristo vencerá a sus enemigos y su autoridad será innegable. Las Escrituras describen este regreso como triunfante, público y decisivo. En esta segunda venida, el anticristo será derrotado y arrojado al lago de fuego. Satanás será atado durante 1000 años, lo que le impedirá engañar a las naciones durante el reinado de Cristo. Este acto demuestra la autoridad suprema de Dios sobre el mal y marca un punto de inflexión dramático en el curso de la historia. Las naciones serán juzgadas y Cristo reinará con justicia, rectitud y autoridad. El reino mesiánico durará 1000 años. Durante este tiempo, Cristo reinará en la tierra, cumpliendo las promesas hechas a lo largo de las Escrituras. Israel será restaurado a su tierra y nunca más será desplazado.
La paz y la justicia caracterizarán este reino, y la maldición que ha pesado sobre la creación desde la caída será levantada. Abundarán las bendiciones, tanto materiales como espirituales, reflejando el propósito original de Dios para la humanidad y el mundo. El gobierno de Cristo durante el reino será firme pero justo. Las Escrituras enfatizan que su autoridad no será arbitraria ni opresiva. En cambio, su reinado traerá verdadera justicia, restaurando lo que se ha roto y corrigiendo lo que se ha corrompido. La creación misma experimentará una renovación a medida que se reduzcan los efectos del pecado y la sanación se extienda por todo el mundo.